Felipe es un hombre que da fe de que los libros abren puertas, ¿no? ¡Felipe! ¿Qué se hizo? ¡Uy! ¡Uy! Buenas. ¡Los libros abren puertas! ¡Felicitaciones! Los libros te abren puertas. Felipe, felicitaciones. Muchas gracias, Adriana. Ganador por primera vez para Colombia, entre cerca de 600 participantes de este premio Max Aub, ¿es que se dice? Sí, Max Aub. Max Aub. Entonces empecemos a explorar un poquito esta faceta de escritor. Lo conocemos corporativamente como un gran, como un creativo, como uno de los pioneros y de los abanderados del storytelling para la industria creativa y de textos, de la industria del copy, de conceptos en nuestro país. Pero yo pues no teníamos muy claro esta vocación de escritor, que nació cuando, cómo decidió uno en la vida. Yo me enamoré de la palabra y quiero dedicarme a escribir. ¿Vocación o equivocación? Dirían algunos. No, de hecho lo primero que yo hice fue cuentos. Y hace poquito me encontré una carpeta en mi casa con el primer cuento que yo escribí, que estaba en segundo bachillerato. Obviamente es muy malo, pero fue el primer cuento en donde un profesor me puso 9 de nota. Y ahí empecé yo con el tema de los talleres literarios y a escribir todo, y después ya me metí en el tema de la televisión. Entonces dejé de lado un poco la escritura y la retomé fue ya después de que terminé mi paso por la televisión, después de Garzón. Empecé a decir, bueno, me hace falta escribir historias, o sea, no es suficiente lo que hago aquí en la agencia de hacer narrativas o hacer storytelling, quiero contar historias. Entonces me senté muy temprano en la mañana a hacer cuentos y salieron muchos. Tenía muchas historias, algunas eran para televisión, otras eran muy viejas, como Bacanal, de experiencias que habíamos vivido, y así surgió como esta necesidad de escribir. Entonces ya hice una novela, fue una novela para Gabriel, mi hermano que murió, y estoy ahorita trabajando en una segunda novela. Pero pues esas no las he movido. De hecho yo no quería mover nada, o sea, estaba escribiendo solo para mí. Esto fue porque Alejo me llamó un día y me dijo, hay un concurso, venga, preséntese, y me hizo presentar en un concurso, y después busqué este otro y apareció lo de Max Aub. ¿Cómo nace Bacanal? Ustedes van a leer el libro, es realmente impresionante, es impactante. ¿Y fruto de qué historia, Felipe? Bacanal nace, y aquí tenemos a una de las personas que estuvo en el origen de Bacanal, que fue Guido Jacobi. Estábamos haciendo una novela que se llamaba La Dama de Troya. Ahora tengo que reconocer con mucha vergüenza que aquí atrás hay un afiche de La Dama de Troya que utilizamos como tranca de puerta. Y entonces nos invitaron a ver locaciones y hacer investigación en el llano, y una de las locaciones era el frigorífico de Villavicencio, recién inaugurado, es decir, el matadero. Y era impresionante porque era muy moderno de verdad. Nos hicieron cambiar, nos pusieron unos overoles blancos, nos pusieron tapabocas, y entonces empezamos el recorrido por la planta. Íbamos con botas blancas, había que pasar por unas piscinas de desinfectante, era todo muy tecnificado. Aséptico. Sí, y empezábamos al revés, es decir, por los cortes finales de las carnes que iban a salir ya para la venta a Carulla o a otros supermercados en el país, y nos iban devolviendo a todo el proceso. Entonces ver los cortes de las carnes moviéndose por esas cosas eléctricas, después ya ver el cuero, cómo les quitaban el cuero, después ver la cabeza, los cachos, o sea, todo fuerte. Y eso es lo que llaman ellos la parte sucia de la planta. Cuando llegábamos a una puerta, el tipo nos decía, aquí termina el recorrido, salvo que quieran entrar al momento del sacrificio. Y cuando entramos a ese momento, estaba el tipo parado, tenía una pistola neumática que disparaba un dardo, las vacas venían por un corredor eléctrico, y las sujetaban con un brete, y él disparaba exactamente en la frente. Ahí las descerebraba, no las mataba, ellas caían y una persona las degollaba. Era
el momento era terrible, no solo por la situación, digamos, física, y cómo uno veía cuando abrían la puerta, cómo las vacas intentaban echar para atrás, porque sabían lo que pasaba. Fue un momento muy, muy fuerte, que además, Guido no me puede desmentir, después de que salimos de ahí dijimos, o nos vamos a comer carne ya o no vamos a comer carne nunca. Y así fue, nos fuimos a un asadero de carne. ¿Y cómo les supo esa carne, esa primera carne? Yo creo que mal a todos, porque realmente lo que vimos todos fue muy, muy complejo. Y después entonces ya me puse yo a pensar en ese personaje. Y tomé como unas notas en una libreta y lo dejé ahí, de qué pasaría, quién era este personaje. O sea, realmente, ¿qué sentiría matando 250 vacas al día? Que haciéndole cuentas, si están en el cuento, son, no sé, como 5.000 al año, no tengo ni idea. Y ahí surgió el cuento. Cuando ya me senté a escribir el cuento, que reviví, digamos, todo eso, dije, ¿y qué pasaría si una de esas vacas, viniendo de los corrales, con esa angustia tan terrible, justo antes de que él le disparara, le hablara y le dijera, no me mates? Y así empieza el cuento. El cuento, que es fascinante. Bueno, estaba mencionando usted que tiene otras cosas escritas. Eso se ha fortalecido, digamos, ahorita después de recibir este premio internacional, insisto, el primer colombiano entre 600 escritores de cuento. O sea, esto de alguna manera es una bendición de una industria que es muy madura, como es la industria literaria española. Pues lo primero que me pasó es que, como les digo, o sea, yo no tenía ninguna intención de publicar con nada de lo que estuviera escribiendo. Por eso este premio es tan importante, porque realmente fue sorpresivo. Y fue sorpresivo por muchas cosas. Uno, porque el jurado es muy bueno. Entonces yo dije, ¿y esto? Es como raro. Después me puse a pensar, ¿cuántos años lleva este concurso? Lleva 36 años. Y me puse a mirar quiénes habían ganado antes, y han ganado escritores importantes, o si no son profesores de literatura y ese tipo de cosas. Y la verdad yo no me la creo, pues todavía no me la creo, pero sí fue como una cosa de, oiga, un cuento que además, debo reconocerlo, no era en el que yo más creía, sino era el que tenía las páginas indicadas para el cuento, porque había unos que creía yo más, pero eran más largos. Ganó. Entonces sí es como un estímulo grande. Obviamente que toca seguir trabajando y toca ver realmente qué tan buenos son los demás, porque de pronto ese era el bueno, no tengo idea. ¿Cómo se recibe este premio? ¿Cómo se prepara uno para ir y codearse internacionalmente con otro montón de gente? ¿Cuál es el premio? ¿Cómo lo vivieron? El premio tenía un premio bueno que era 6.000 euros, que ya no existen, porque todos nos los gastamos en el viaje. Y el premio tenía otra cosa, que era, por un lado, pues todo lo que pasó con mi mamá. Era como, aunque este cuento es muy duro, y por eso no se lo dediqué a ella. Me llamaron muchas veces y me dijeron, ¿quiere dedicarlo? Y yo dije, no. Adriana me decía, dedíqueselo a su mamá. No, porque es que este no es un cuento para mi mamá, tengo muchos otros para dedicarlo, sí. Ahí hay una coincidencia muy bella que termina siendo un homenaje a su mamá y que termina plasmada en el discurso. ¿Cómo es esa historia? Yo creo que todos la saben. Es que el premio, yo estaba a las 7 de la mañana dándole comida a Winnie, y en ese momento me llamaron y sentí como ese acento español que es difícil de entender además, pero lo único que entendí fue Max Au. Yo dije, madre, le mandé un cuento para eso, porque yo no me acordaba mucho, y yo estaba muy sorprendido. Obviamente que en mi cabeza todo el tiempo decía 6.000 euros. Pues madre, esto está muy bueno, y la bacanal que vamos a armar, sí. Y entonces, ¿con quién celebré? Con Winnie, y literalmente lo abracé y celebramos, porque no podía ir a felicitar, a decirle a Adriana. De hecho, el primero que supo fue Alejo, porque como él me había ayudado con la edición y con unas cosas, fue el primero que le chateé. Eso fue el 6 de abril, que era un miércoles. Obviamente que ahí fue todo el bombo, no sé qué, el jueves también, y el viernes
me fui a celebrar con unos amigos al Bolirrana, y cuando estábamos celebrando me llamaron y me dijeron: su mamá se cayó y parece que se murió. Entonces inmediatamente me tocó irme para la casa, y en el trayecto del Uber me llamó mi cuñada y me dijo: sí, ya está muerta. Esa es la historia. Entonces el jueves anterior a eso, yo siempre llamaba a mi mamá a la misma hora cuando sacaba el perro, hablábamos 10, 15 minutos, era difícil hablar con ella porque no tenía muy buena memoria y porque no tenía muy buen oído, pero ese jueves que yo hablé, estaba oyendo perfecto y además se acordaba perfecto de todo. Entonces le dije: mamá, ¿y qué? ¿Cómo anda hoy? Entonces siempre me decía: ahí mi hijo, esperando la muerte. Y ese día me dijo: yo aquí feliz por lo de su premio. Yo dije: no puede ser que se acuerde de esto. Y entonces la que sabe todo esto es la enfermera, porque la enfermera después le contó a mi hermana, le dijo: mire, doña Mariela le habló increíble a Felipe, y nunca se había visto, digamos, eso tan, sí, súper lúcido. Tal vez el cuento no sea para ella, pues por las razones que hemos mencionado ahora, Pilar, pero sí podemos brindar por el premio, ¿no? En honor a la mamá. Pero por supuesto que sí. Salud. Salud. Hubo dos palabras que me llamaron la atención. Una era que era un cuento vegano. Segundo, hablaban de un humor soterrado. Y un humor soterrado es exactamente la característica esencial de mi mamá. ¿Sí? Ella era una mujer con un humor soterrado y además súper... Ella ni siquiera se daba cuenta. Y tener este premio, que insisto, es una bendición internacional entre 600 escritores, ¿eso redefine o de alguna manera abre nuevas puertas, así como esa puerta triunfal? Pues yo espero que sí. Yo quiero seguir escribiendo. Sí es un entusiasmo, sí es un impulso grande. Y sí le voy a meter toda la ficha a eso, porque vuelvo y digo, todo lo que hago en la agencia me encanta, pero me hace falta lo que tenía antes en la televisión, que era contar historias, y eso lo estoy recuperando, digamos, en la escritura, y me parece que no se puede perder. Pues Felipe, es un ratico corto para conversar, para conocer el libro, para celebrar, para inaugurar oficialmente esta noche de Verde y Jaramillo y de muchos más conversatorios entre amigos. Pilar y Grillo, bienvenidos. Qué delicia, felicitaciones, un aplauso muy grande de corazón. Qué bueno tener una presentadora de tu prestigio, pero de mi nivel. Pero además, gracias por compartir este momento entre amigos, y bueno, que esta sea la primera, solamente la primera de muchas sentadas a conversar, a charlar, a pasar un rato rico, a calentar estas noches tan heladas que nos han tocado, a hablar de cosas distintas, a crear y a celebrar la vida. Felicitaciones, Felipe, nuevamente un aplauso y salud a todos ustedes.